Evangelio de Marcos. Y qué bendición tan grande que hemos venido. Hasta ahora vamos a comenzar el capítulo 3. Llevamos ya una gran cantidad de tiempo mirando capítulo, versículo por versículo, cómo el Señor nos dejó esta enseñanza tan preciosa, tan hermosa. La palabra del Señor para hoy la vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, como les decía, y vamos a mirar desde el 1 hasta el 6. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en el medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y pedirle que esta palabra entre en nuestros corazones y se haga vida. Padre, te damos muchas gracias por este día precioso, por esta oportunidad tan gloriosa de estar aquí todos juntos. Sabemos, Señor, que hay un propósito en cada uno de nosotros por lo que tú has hecho. Gracias, amado Dios, gracias por todo. Bendecimos, Señor, esta palabra y te pedimos, por favor, que nos des claridad y que podamos entenderla. Y como decíamos, Señor, que se haga vida en estos corazones que están sedientos de ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. En este pasaje veremos el último de los 5 casos que están relacionados con el servicio evangélico de Jesús. Recordemos el primero: proclama el evangelio. ¿Recuerdan lo que el Señor empieza con el capítulo 1, verso 1? Dice que Él compartía el evangelio de Dios. Entonces, proclama el evangelio. Segundo, enseña la verdad. Tercero, echa fuera demonios. Cuarto, sana los enfermos. Y quinto, limpia al leproso. Asimismo, vimos 5 maneras en que Jesús realizó dicho servicio. Primero, perdonó los pecados de los enfermos. Segundo, cenó con los pecadores. Tercero, hizo que sus discípulos se alegraran y no ayunaran. Cuarto, se preocupó por el hambre de sus discípulos. Y quinto, que es el que veremos ahora a continuación, alivia al que sufre. Es curioso, ¿verdad? Mira, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Qué cosa para el Señor entrar todo el tiempo en la sinagoga donde todos lo odiaban? No lo querían. Ahí hemos visto que todos estaban acechándole, todos estaban tratando de hacerlo quedar mal, de oponérsele a su doctrina. Pero él sigue yendo a la sinagoga. ¿Por qué sigue yendo a la sinagoga? ¿Por qué no se iba, como hizo después, al monte y se iba a otro lugar para hablarle a la gente? Iba a la sinagoga porque la sinagoga era el lugar donde los hombres de Dios se reunían para adorar al Señor. Por eso él iba a la sinagoga y ahora vuelve a la sinagoga. Y no sé si ustedes recuerdan hace 8 días cuando Johan estaba enseñándonos la cantidad de cosas que habían hecho los judíos, que todavía lo hacen, con el día de reposo. No solamente era descansar, sino una cantidad, no sé cuánto dijo, 100 y pico de mandamientos que se inventaron ellos, de las costumbres que tenían para el día de reposo. No podían hacer absolutamente nada, era algo tremendo.
Pero el Señor vuelve y los desafía. El Señor nos está enseñando y estamos viéndolo vez tras vez cómo el Señor desprecia a los religiosos. Debo de decirles algo. Todos nosotros sabemos perfectamente, porque la Biblia nos lo dice y nosotros lo creemos todo lo que la Biblia dice, es que alrededor de nosotros, aquí en todo este alrededor, en el primer cielo, en la atmósfera, hay ángeles, pero también hay muchos demonios. Hay cantidad de demonios que están alrededor de nosotros. Y uno de los demonios más fuertes, de los espíritus inmundos más fuertes que puede meterse dentro de la iglesia, dentro de nosotros, es la religión. La religión es un espíritu inmundo que ha dominado y ha gobernado el mundo por siglos. Ustedes pueden ver cantidad de religiones, hay cantidad de religiones en el mundo. Mire, en la India, creo que es el lugar donde más religiones hay. Pero tienen dioses por todos lados. Hay personas que adoran a las ratas y le tienen altar y le dan comida a una rata antes de comer ellos. Y muchos otros dioses de toda clase, elefantes, vacas, de todos hay dioses. Y han gobernado a esa gente durante siglos. Igual dentro de los hebreos. Les leía algo ahora, después de tanto estudiar la Biblia, vine a saber, ustedes saben que era Acera, ¿verdad? Dice a través de toda la Biblia están hablando que tenían que quitar a esos monumentos de Acera. Acera era un árbol. Y ese árbol estaba representando la vara de Aarón que había reverdecido. Y llegaron a tal punto que empezaron a adorar a un árbol. ¿Y sabe qué dijeron? Estoy hablando de los hebreos, de los que conocían al Señor, de personas que habían recibido la palabra de Dios en el monte Sinaí. Y empezaron a degenerarse y tomaron a Acera como si fuera la esposa de Dios. Imagínense en eso. Porque eso es un espíritu inmundo que viene a confundirnos. Y aquí el Señor estaba diciendo, dice, mire, había allí un hombre que tenía seca una mano. Ya habíamos visto a un paralítico, ¿verdad? Un paralítico que no podía moverse absolutamente nada. No podía ni siquiera mover una mano ni un pie. Que vinieron los amigos, lo pusieron delante del Señor para que lo sanara. Pero ahora vemos a uno que no está completamente paralizado, sino parcialmente impedido. Tenía una mano seca. ¿Ustedes saben lo que es una mano seca? Mira, una mano seca, el color de la mano se vuelve negro. Y está ahí que no sirve para nada. O sea que él no puede ni siquiera coger algo ni nada. Es una mano que está pendiendo del brazo, pero no sirve para nada. Este pobre hombre, me imagino que en ese instante estaba sufriendo, no porque no pudiera utilizar su mano, sino porque todos los que estaban alrededor de él pusieron los ojos en él. Y él estaría temblando. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes y esos escribas tenían una autoridad fuerte sobre todo el pueblo. Y estarían diciendo, vamos a ver si este le quiere creer al otro. Porque era que lo acechaban, era que estaban, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Cuando el Señor entró, lo primero que hizo fue mirar al hombre de la mano seca. Y todas las miradas debieron haberse ido hacia él. ¿Tú te puedes imaginar cómo sería? Estamos en una reunión y todos nos miran por algo y empezamos a sentirnos incómodos.
me están mirando? A veces los hombres, si nos están mirando, los hombres empezamos con cuidadito a mirarnos a ver si la cremallera se nos bajó. Estamos incómodos, estamos tratando, ¿por qué me miran? Porque ¿qué es? ¿Sí o no? Así es. Nos sentimos incómodos, o las mujeres también, o cualquier otra cosa, estarán diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué me estarán mirando tanto? Así estaría este pobre hombre. Estaría sintiéndose nervioso, diciendo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Y el Señor lo llama, dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Uy, ese pobre hombre, estaban mirándolo todos, y aparte de eso le dice, levántate y ven. Y todas las miradas esperando, porque sabían que el hombre tenía su mano seca. No sé cómo sería, una mano ahí que, ven aquí en medio de todos, para que todos te miren, para que todos te miren. Y se levanta el Señor y le dice a todos esos religiosos lo que nos decía hace 8 días Johan. Entre todas las cosas que ustedes se han inventado en el día de reposo, en el Shabbat, todo eso que ustedes se han inventado, todas esas costumbres que han puesto alrededor del Shabbat, ¿es lícito hacer bien o sanar la vida, dar vida o quitarla? ¿Es lícito? ¿Y qué dice? Mas ellos callaban. ¿Por qué callaban? Era una pregunta para una respuesta sencilla. Inmediatamente, cualquiera que nos haga una pregunta de esa, sabemos exactamente lo que debemos responder, ¿verdad? Si alguien nos dice, oye, ¿es lícito hacer bien o hacer mal el lunes? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos nosotros? Sí, es lícito hacer el bien. O incluso, no, sí es lícito hacer el mal. Pero ellos callaban. ¿Por qué? Porque se habían inventado una cantidad de cosas para el día de reposo. No querían que se hiciera absolutamente nada. Sin embargo, lo que eran los sacerdotes y los escribas, ellos sí hacían muchas cosas que le prohibían al pueblo. Así que ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir a él? Estamos esperando a ver qué va a hacer para acusarlo. Lo que estamos esperando es que cometa un error para caerle encima y quitarlo de en medio. ¿Por qué? Porque la gente se estaba yendo tras él. Porque el Señor es vida. Y le dice que ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor se enojó terriblemente. ¿Tú te imaginas que el Señor se enoje con nosotros? ¿Que se enoje contigo? Si se enoja contigo, wow. Dice en Hebreos, dice que tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque dice que Él tiene autoridad para llevarnos al cielo o echarnos al infierno. El Señor creó la vida. Antes de crear cualquier cosa, el Señor estaba solo, pero creó la vida. Y nos dio a nosotros vida. Y la vida que Él creó es vida eterna. Vida eterna. Pero una vida eterna con Él es para los que creen. Para los que creemos en Él, tenemos una vida eterna. Una vez que pasemos de este cuerpo físico y pasemos a la muerte, como se nos llama, la muerte quiere decir la separación,
que nos separemos de este cuerpo físico para estar con Él, vamos a estar una eternidad completa con Él, en otro cuerpo similar a este, pero que no se envejece. Pero el que no cree, no crea que se acabó. Como muchos dicen, no, es que ya me morí y se acabó. No, la vida para ellos tampoco se acaba. Para el que no cree, se va a una eternidad sin Cristo, porque la Biblia nos dice que hay una resurrección de vida para los que viven, para los que creyeron en Cristo, para los que creímos en Jesús, una resurrección de vida para estar con Él, y otros una resurrección de muerte para estar separados de Dios por la eternidad. Así que no es una cosa de que, bueno, yo me voy, ya me acabo y listo. No, toda una eternidad. Dice que el infierno nunca se apaga, nunca. Allí estarán los que no quisieron creer en Jesús. Aunque fueron muy buenos, aunque se portaron muy bien, se fueron a una eternidad sin Él, porque no creyeron en Él. Y eso es una realidad. Y entonces el Señor le dice: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ustedes se imaginan esa mano, el hombre, extiende tu mano. Y no, pero es que no la puedo levantar. ¡Pum! Restaurada. La puedo cerrar. Mire, cambió el color. Ya se volvió clarito. Estaba oscurecida, ahora está bien. El hombre estaría feliz, no le importaría absolutamente nada lo que pensaran esos sacerdotes, los fariseos, toda esa gente que estaban allí, los escribas. No le importó, estaba feliz de que hubiera sido sanado. El Señor vio con enojo a estas personas porque había una gran envidia en sus vidas. Había el pecado en sus vidas. Estaban llenos de ese espíritu inmundo que se llama religiosidad. Como les decía, la religiosidad ha sido un demonio tremendo, bien complicado. ¿Por qué? Porque él tiene apariencia de piedad. Él dice: esto es lo bueno y esto es lo malo. Ustedes deben hacer esto y no hacer aquello. Y todos nosotros, en cierta manera, hemos entrado en ese espíritu. Hemos vivido por tiempos en ese espíritu. Es un espíritu que se puede meter con muy sigiloso entre los creyentes. ¿Por qué? Porque él conoce las escrituras. Dicen que el diablo es el mejor teólogo que haya. El diablo se conoce las escrituras del principio hasta el fin y no las recita. Tenía unos amigos en la iglesia que su hermana mayor siempre castigaba a todos sus hermanos con la palabra. Y siempre los castigaba con eso. Sepulcros blanqueados, les decía. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. Y claro, la Biblia lo decía. Los pobres, ustedes por fuera parecen todos piadosos, pero por dentro puros huesos de muerto. Y era terrible. Nosotros le decíamos: por favor, hermana, no le haga eso a sus hermanos. No le haga eso, los está condenando todo el tiempo con la Biblia. Y todos eran creyentes, una religiosidad tremenda, tremenda. El religioso dice: les he dado a muchos de ustedes, han conocido este ejemplo que les he dado durante tanto tiempo, porque yo viví una vida de religión por más de 20 años. Yo me levantaba cada día a las 4 de la mañana y sonaba, ponía la alarma a las 4 de la mañana y sonaba la alarma y me levantaba medio dormido,
cogía este reloj despertador y me iba a la sala abajo de mi casa para orar. Y allí antes de arrodillarme ponía otra vez la alarma a las 5 de la mañana. Y oraba arrodillado, tenía que ser arrodillado porque decía, hay que orar es de rodillas. Y me arrodillaba y oraba 1 hora hasta que volvía y sonaba la alarma a las 5. Ya me levantaba e iba a hacer mis quehaceres. Cuando decidí hacer eso, había un fuego en mi corazón y lo hice y era una alegría. Pero esa alegría duró poco tiempo, tal vez como a los 6 meses o algo así. Yo ya estaba cansado de eso, pero empecé a obligarme a hacerlo. Pero eso realmente no estaba haciendo nada. Era un espíritu religioso que se había metido. Al principio estaba lleno de gozo por hacerlo y sentía felicidad, orar. Pero después de los 6 meses de estar ahí todo este tiempo, todos los días, se volvió una religiosidad. Y se convirtió en una carga que llevé durante 20 años. ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que esas oraciones no pasaban del techo. No llegaban nunca a Dios. ¿Por qué? Porque era una obligación que yo mismo me hacía. Era como si cogiera un látigo y me flagelara, me golpeara. ¿No nos enseñaron eso? ¿No nos enseñaron cuántos de ustedes estuvieron rezando el rosario? En mi caso no había mucho, pero íbamos a las casas de los amigos para conquistar a las chicas y justo llegábamos y bueno, hay que rezar primero el rosario. Y nos ponían a rezar el rosario y eran horas y horas, todos los días. 1 hora ya rezando el rosario y 5 minutos que nos daban de chance para que habláramos con las chicas. Y los papás rapidito, para afuera, váyanse para su casa. Y así era. No sé si ustedes rezaron, si les pasó también lo mismo, ¿no? No sé, creo que sí, a algunos debió haberles pasado. ¿Pero qué? ¿Ustedes creen que eso llega al Señor? ¿El rosario? Había algo que decía, la familia que reza unida, permanece unida. Y todos allí unidos con su rosario. Eso no sirve para nada. Y lo que yo hacía, orando así, era también lo mismo que rezar el rosario, pero al estilo evangélico. De otra religión, ya no de la religión católica, sino de otra religión. Y lo que Dios nos llama a nosotros es a libertad, a libertad. Cuando tú tienes una relación con Dios, es muy diferente a obligarse a tener que orar y estar allí metido, arrodillado, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tú hablas con Él. Y tú le dices y Él te comprende completamente porque Él te creó y sabe cómo eres tú. Y no necesito yo estar de rodillas en la iglesia todos los días. No necesito estar ayunando una cantidad de tiempo para que el Señor me escuche. El Señor me escucha porque yo estoy en su presencia, porque es que yo vivo en Cristo, porque es que Cristo vive en mí, es que el Espíritu Santo está en mí. Él me ayuda, Él me dice, Él me guía y me lleva a la palabra donde yo tengo que hacer. Y me dice, yo decía, Dios, y perdí tanto tiempo allá arrodillado, hasta el callo me salió. Conocí un pastor que tenía un callo en la frente y me parecía tan piadoso que también me arrodillaba y ponía mi cabeza en el piso para que me saliera callo. Yo tenía un callo ahí, una cosa ahí, porque él se arrodillaba a orar. Ay, Señor, y perdí el tiempo haciendo esto. Perdiste el tiempo, hijo. No es lo mismo tener
una compañía, como cuando tú estás con tu esposa o cuando estás con tus hijos o cuando estás con tu novio o tu novia. Es diferente estar hablando por teléfono que estar presente. Cuando estamos presentes, aunque no nos digamos nada, estamos sintiéndonos uno al otro. Uno al otro. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Una comunión perfecta, unidos el uno al otro. Por eso el Señor nos da esa comparación entre el esposo y la esposa. Nos hace esa comparación. El Señor dice que la iglesia es su novia. ¿Qué hace uno con su novia? Bueno, los sanos, los hijos de Dios, no el mundo. El mundo hace cosas horribles, pero los hijos, ¿qué hacemos? Tenemos una amistad, tenemos una comunión, nos miramos, nos abrazamos, nos estamos hablando cosas de amor. Queremos agradarle al uno al otro, decirle cosas muy bonitas y siempre, aunque tenga mal aliento, uno le dice preciosa y está pegado a ella. ¿Sí o no? Es así. Ya después, cuando estamos casados, ya las cosas son diferentes. Y el Señor dice que nosotros nos casaremos con Él. Vamos a las bodas del Cordero. Cuando estamos casados ya es algo completamente diferente. Y vamos a tener una comunión diferente. Una comunión más íntima. Ayer me dijeron, por favor dile algo a tu esposa, porque estaba cumpliendo años y algunos de los hermanos le hicieron festejaron aquí. Y me cogieron como fuera de base, porque ¿yo qué le digo ahora? Aquí delante de todos. Yo siempre le estoy diciendo cosas a mi esposa. Ya ni nos hablamos tanto. ¿Sabe? Nos miramos a los ojos y ya sabemos qué es lo que quiere decir. Cuidadito. Ay, sí, mi amor. Allá me está mirando ella y dice, cuidado con lo que va a decir. No, tenemos una comunión y una intimidad diferente. Por eso tenemos que siempre estar trabajando en nuestra relación. Siempre. ¿Por qué? Porque va a haber interrupciones. Satanás está en medio. Satanás está dañándonos. Satanás quiere quitarnos nuestra relación con Dios. Igual como pasa con la relación entre esposos. Siempre quiere estar en medio de nosotros, dañándonos. Dice que el verso 6 nos dice que los fariseos se unieron con los herodianos. ¿Quiénes eran estos herodianos? ¿Saben quiénes eran? Eran unos enemigos acérrimos de los fariseos. No se querían. ¿Por qué? Porque los herodianos eran una secta que seguían a Herodes. Herodes era un pagano. Herodes ni siquiera era del pueblo de Israel, aunque era el rey de Israel en ese tiempo. No pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía al linaje real. Y esta secta lo seguía. Se odiaban entre ellos. Pero ¿qué hicieron? Se unieron para destruir a Jesús. ¿Cómo es que dice el dicho? El amigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí se hicieron amigos ellos para destruir al Señor. Tremendo, ¿verdad? Es terrible lo que viene a decir. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pero gracias a Dios que a él nadie lo puede destruir. A él nadie lo destruye. Es más, se nos ha dicho y se nos enseña que los judíos fueron los que crucificaron al Señor. Y los judíos dicen, no, nosotros no fuimos, fueron los romanos. Y los romanos dicen, no, yo me lavé las manos.
¿Saben quién crucificó al Señor? Tú y yo le crucificamos. Nosotros todos, la humanidad entera, crucificó al Señor. Todos los que le seguían, pocos días antes, 8 días antes, o menos de 8 días, 3 días antes, el Señor había entrado triunfante a Jerusalén y todo el mundo le aclamaba. Todos decían: Hosana, sálvanos, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 3, 4 días estaban diciendo todos, toda la multitud: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esto es maravilloso, ¿verdad? Cómo nos unimos para destruir al Señor. Pero el Señor entregó su vida. El Señor le dijeron: mire, yo tengo potestad, dijo el Señor, tengo potestad para entregar mi vida y darla, y también tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, dijo el Señor, nadie me quita la vida. Él la entregó por nosotros y la volvió a tomar para darnos a nosotros la vida eterna. Vamos a orar al Señor y quiero invitarte a que te pongas en pie por un momento. Y no sé si me ayudas ahí con... Generalmente nosotros hacemos un llamado.